Cada vez que enfermamos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué a mí? Pero es que existe una pregunta mucho más poderosa de hacernos. ¿Para qué? Porque el por qué busca culpables, el para qué busca un propósito. No significa negar el dolor ni dejar de buscar atención médica. Significa preguntarnos qué podemos aprender en medio de esta experiencia. Tal vez esa experiencia vino a enseñarte a descansar, a poner límites, a pedir ayuda, a reconciliarte contigo, a dejar de vivir para todos menos para ti. A veces el cuerpo se detiene porque la vida necesitaba que por fin la escucharas. Hoy te dejo una sola pregunta. ¿Qué está intentando enseñarte la vida en este momento? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fuerza 4x4 Mujeres sin Límites. Hoy quiero hablarles de un tema que toca una experiencia universal, si bien es cierto, pero también además a propósito de que últimamente he estado rodeada de noticias de personas muy cercanas a mí que están viviendo una circunstancia muy particular en sus vidas, como es la enfermedad. Todos en algún momento de la vida habitaremos la enfermedad, ya sea en nuestro propio cuerpo o acompañando a alguien a quien amamos. La enfermedad es un ámbito muy doloroso del ser humano que genera angustia, miedo, desasosiego y una cantidad de efectos biológicos, genéticos, ambientales, psicológicos y sociales también, los cuales nos pone al borde de una circunstancia tan difícil de digerir en nuestra cultura como es la muerte. Todos vivimos tratando de no enfermarnos, prevenir la enfermedad y cuidar la salud, lo cual es una práctica absolutamente válida. Ahora bien, hay una pregunta que casi todos nos hacemos cuando la enfermedad toca nuestra puerta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando sentía que mi vida comenzaba a acomodarse? Todas estas preguntas son completamente humanas. Pero con el paso de los años he descubierto que existe una pregunta mucho más poderosa, porque me tocó vivirlo de cerca acompañando a mi madre en su enfermedad, como es el para qué. Si de verdad queremos desarrollar un tipo de conciencia en cuanto al lente a través del cual podamos mirar la vida. El por qué nos mantiene mirando hacia atrás, mientras que el para qué nos obliga a mirarnos hacia adelante. Y hoy no quiero hablarte solamente de enfermedades, quiero hablarte del ser humano, que sin ningún tipo de síntoma en cualquier momento puede presentar una enfermedad. De ese momento en que el cuerpo se detiene porque el alma ya venía gritando desde hace mucho tiempo, donde comenzamos a quejarnos de algo que nos duele, nos recoge y nos saca del bienestar. Y ahí entramos en algo codificado como malestar. Esos instantes donde el dolor físico nos invita a revisar nuestra forma de vivir. Pero la enfermedad tiene múltiples lenguajes y sobre todo se ha escrito muchísimo, científico y no científico. Sin embargo, también sabemos que nuestras emociones, el estrés prolongado, los duelos no resueltos y la forma como vivimos puede influir profundamente en nuestro bienestar. Autores como Caroline Myss han planteado una idea que me parece muy poderosa. Tu biografía influye en tu biología. Esa es una frase que me encanta. Y más allá de tomar esta frase como una verdad absoluta, puede servirnos como una invitación a preguntarnos, ¿qué historia estoy cargando? ¿Qué emociones llevo demasiado tiempo guardando? ¿Qué necesita escuchar mi corazón que mi cuerpo está intentando expresar? Por lo tanto, todo lo que nos sucede a nivel de nuestra historia personal, sí y solo sí, va a impactar en lo emocional y va a generar de alguna manera un impacto en nuestra autonomía. De allí que la enfermedad no venga solamente a quitarnos la salud, sino que también viene a devolvernos la conciencia, viene a impactar nuestro cuerpo y comienza a hablarte de una zona determinada a través de un síntoma que es el que va a llevarte a registrar cuál es la emoción que está atrapada. Y hoy quiero precisamente que comprendamos este tema desde nuestra cultura, porque nosotros venimos de la cultura de los laboratorios, los quirófanos, los diagnósticos, las medicinas. Ojo, y eso no está mal, ni estoy en contra de ello. El objetivo de estos es que entendamos la salud y la función de los medicamentos como tal, lo cual es totalmente válido.
sin ir más allá de nuestro trabajo personal o registro de emociones. Eso fue lo que la cultura nos enseñó. Por ejemplo, usted tiene un dolor de cabeza y se toma un calmante, pues el dolor se le va a pasar. Ahora, el gran trabajo es, ¿qué vino a decirte el dolor de cabeza? Es lo que no leemos. Y es aquí donde queda un vacío que se va a revestir de muchas formas hasta que se convierta en gritos. Y cuando el cuerpo comienza a gritar, es cuando decidimos escucharlos, ya que se presenta una sintomatología particular que puede ser en forma de hospitalización, de quirófanos, de medicina, etcétera, lo cual hace un camino muy difícil de transitar. Vivimos creyendo que tenemos tiempo, que mañana empezamos, que luego descansamos, que después llamamos a nuestros padres, que algún día perdonaremos. Y es cuando la enfermedad, con su lenguaje que debemos aprender a escuchar, aparece para recordarnos que la vida siempre es hoy. Y esto no significa que no te tomes el medicamento, pero sí es muy importante pararte, revisar y preguntarte, ¿de dónde viene esto? ¿En qué momento me está pasando esto? ¿Qué órgano involucra? En el caso, por ejemplo, del dolor de cabeza, preguntarte cuál es el pensamiento recurrente. ¿Qué tengo en este momento en mi cabeza que de alguna manera me genera ese dolor? Son preguntas importantes a hacernos cuando se presenten los síntomas. Y el primer paso que yo considero importante al momento de revisar nuestras emociones es detenerte. Conjuguemos ese verbo, detenerte. Nuestro cuerpo es absolutamente sabio, en el que hemos visto que ocurren milagros porque aún no le conocemos todas sus funciones. Donde aún hoy se asombran los científicos de la maravilla absolutamente inescrutable que es el cuerpo, que con su laboratorio natural tiene su propio lenguaje al cual los seres humanos no estamos habituados a leer. Estamos habituados a aterrarnos cuando aparece la enfermedad, por la cercanía que tiene con el dolor o con la muerte. Y estos términos simplemente no los digerimos, lo que conlleva a que no escuchemos al cuerpo y mucho menos leamos lo que quiere decir la enfermedad. Y al volvernos víctimas de la enfermedad, lo único que hacemos es culparnos o preguntarnos ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que cargar con este diagnóstico? De allí que el miedo, la tristeza, la culpa, el resentimiento, la rabia, la vergüenza no sean una regla absoluta de un diagnóstico, pero sí una invitación a explorar nuestra historia personal. Y por supuesto que un diagnóstico de una enfermedad no es agradable, ni es plausible, pero muchas veces atravesar ese camino movilizador y muy sensible puede salvarte, porque va a buscar tu transformación real. Y esto es fundamental para tu evolución como ser humano. Ahora bien, si nos quedamos apegados a todo lo médico, y repito, es absolutamente válido seguir las indicaciones médicas cuando aparezca la enfermedad, pero no es lo único. Hay algo más que nuestra cultura no entiende, y es que no siempre es el virus, la bacteria, el diagnóstico, sino que hay algo más que ver que a veces también nos desgasta y por ende nos enferma. El estrés permanente, la autoexigencia, el perfeccionismo, vivir para agradar a otros, permanecer donde ya no somos felices, estar en relaciones que consumen nuestra paz y así paré de contar. Y es aquí precisamente cuando aparece la enfermedad y donde debemos detenernos y preguntarnos, ¿qué vino a enseñarme esta enfermedad? ¿En qué momento surgió? ¿En qué órgano se alejó y qué nos dice ese órgano? ¿Qué pasa conmigo en este momento histórico de mi vida? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué ritmo debo bajar? ¿Qué relación debo sanar? ¿Qué emoción debo expresar? ¿O qué parte de mí he abandonado? O sea, realmente es qué registro cuando una enfermedad me lanza a la cama, me pone dependiente o me puso a disciplinar mi vida y a comer distinto. Es decir, la enfermedad tiene toda una fuerza de cambio y de transformación importante que apenas se asoma y que no siempre significa sanarse, significa recuperar tu paz. Por lo tanto, hay una corresponsabilidad y con eso no quiero decir que nos provocamos las enfermedades. Lo importante a observar es que una enfermedad no llega gratis. Hay una historia que contar de tu relación con tu cuerpo, tus miedos, tu rabia, tu mundo emocional, la historia de tu vida contigo.
Y esto es precisamente lo que no se puede perder, porque en esa enfermedad, como en todas las circunstancias de la vida, tienes que tomar una decisión. Y esta decisión casi siempre es la misma. O sales fortalecido o sales resentido de ella. Pero lo más importante a destacar es pararse y preguntarse qué papel juego yo en esta circunstancia que se me está presentando en este momento. ¿Qué puedo hacer y qué cambios debo generar para darle un giro distinto a la situación? La enfermedad como camino viene a cumplir una misión, llega para transformarte, va a buscar todos los mecanismos para que tú encuentres el camino de vuelta a ti. Por eso hay enfermedades, muchas de ellas que son incurables, la diabetes, el cáncer, las adicciones, que vienen a enseñarte los cambios que deben generarse en ti. Quizás no para que la enfermedad se cure tal vez, pero sí para que estés pendiente de tus chequeos periódicos. Cuando tú estás en permanente control médico, implica que tú estás escuchando la enfermedad, que de alguna manera has transformado algo en tu vida. Y eso indica que tú puedes convivir con ese tipo de enfermedades controlables sin que se manifieste o que te cause más problemas. Y en todo esto hay una maestría que no vemos por el miedo que tenemos a la enfermedad, que muchas veces no vemos con el agobio de ser pacientes. Y al no verlo, no podemos decodificar todo ese discurso perfecto que el cuerpo nos presenta a través de los síntomas de una enfermedad. Con todo lo expuesto hasta ahora, lo que quiero decirte es que nos volvamos seres más conscientes en cuanto a que una enfermedad no viene gratis. No es algo que sucede o no. Decir que me tocó a mí. Todo esto va mucho más allá. Hay un discurso contundente que habla claro y que tenemos que empezar a escucharlo, porque hay un para qué. Que si te lo pierdes, vas a tener que ser víctima de esa enfermedad permanentemente. Por eso también la enfermedad viene a recordarnos un punto muy humano que hemos olvidado, que es volver a la vulnerabilidad. Permitir que nos atiendan, que nos amen incondicionalmente, que nos cuiden, que nos regalen tiempo de calidad. Mucha gente se ha levantado de una cama luego de una enfermedad diciendo, de ahora en adelante mi vida es otra. Y sí, en realidad es otra. Y te voy a contar que en mi caso personal, recuerdo cuando mi esposo en su enfermedad terminal me decía, Gray, solo le pido a Dios que me regale 5 años más de vida para dejar a mi hija más grande y más dueña de sus decisiones. Ese tiempo no llegó porque la enfermedad no dio tregua. Quizás mi esposo no escuchó el discurso a tiempo que el cuerpo le estaba diciendo y la enfermedad que le estaba hablando, pero los que estuvimos a su lado nos dejó un aprendizaje maravilloso desde la vulnerabilidad y desde el amor. Entendimos que ese afán de querer controlarlo todo solo nos llevó a comprender que hay circunstancias en la vida que no vamos a poder controlar y que tenemos que soltar. Pero cuán difícil y complicado es verlo cuando todos estamos enfrentados permanentemente a querer controlarlo todo. Hay momentos en que el no control, la confianza en la vida, la confianza en que una enfermedad no aparece de gratis, la confianza de saber que vamos transitando la vida con miedos, con terror, con incertidumbre, buscando ayuda o abrazándonos, también nos equilibra. Eso es trabajo, amigos queridos, pero además un trabajo bonito con la vida porque las enfermedades forman parte de la vida. Y un ejemplo de esto fue el COVID, que también tuvo su lectura. Vino a decirnos en su momento lo inadecuado que estábamos manejando nuestras vidas. Nos enseñó que se llevó mucha gente que queríamos, pero también a revisar nuestras vidas, cómo queríamos vivir, cómo nos renovaríamos y a ser mucho más flexibles con nosotros mismos, pero además a ser muy tolerantes con nosotros. Nos toca a cada uno revisar si de verdad la pandemia del COVID nos dejó una enseñanza. ¿Qué cambios fundamentales hicimos? ¿Qué nos dejó registrado como lenguaje o discurso más allá de las vacunas? De lo contrario, vendrá otra pandemia que nos siga insistiendo en lo mismo y a ponernos de rodillas para ver si por fin entendemos qué es lo que nos toca cambiar como seres humanos, habitando este vasto poema llamado vida. Tal vez hoy estés escuchando este episodio desde una cama de un hospital,
Tal vez acabas de recibir un diagnóstico o quizás acompañas a alguien que amas profundamente. Si es tu caso, quiero decirte algo. La enfermedad jamás va a definir tu identidad. Tú eres más que un diagnóstico, mucho más que un examen médico, mucho más que un pronóstico. No elegimos todas las experiencias que llegan a nuestra vida, no elegimos mucho de nuestros diagnósticos, tampoco elegimos todas las pérdidas, pero sí podemos elegir desde dónde vivirlas. Porque una enfermedad puede robarnos la tranquilidad, pero no tiene por qué robarnos la esperanza. Puede cambiar nuestro cuerpo, pero no tiene por qué apagar nuestra esencia. Y puede obligarnos a detenernos y a ponernos de rodillas, solo para recordarnos que la vida nunca dejó de invitarnos a despertar. Que cuando la salud regrese, la recibamos con gratitud y cuando el camino sea más largo de lo esperado, lo recorramos con dignidad, amor y fe, porque mientras haya vida, todavía hay propósito. Ver la enfermedad desde otras miradas no significa darle la espalda a la ciencia, no significa dejar de ir al médico, abandonar un tratamiento o ignorar un diagnóstico, todo lo contrario. Creo profundamente en la medicina, en los avances científicos, en los profesionales de la salud y en el valor de los estudios que hoy permiten salvar millones de vidas. Pero también creo que un diagnóstico no lo impacta un órgano, impacta una historia, una familia y una forma de mirar la vida. Porque detrás de cada enfermedad existe una persona que siente miedo, incertidumbre, rabia, tristeza o esperanza. Y ese mundo emocional también merece ser escuchado. La enfermedad puede cambiar tu cuerpo, puede cambiar tu rutina y puede cambiar tus planes, pero no tiene por qué quitarte el sentido de la vida. Esta experiencia no llegó para castigarte, llegó para enseñarte a vivir diferente, a decir más te quiero, a perdonar, a descansar sin culpa, a abrazar más fuerte y a dejar de posponer la vida. Porque al final, el mayor milagro no siempre es que desaparezca la enfermedad. A veces el verdadero milagro ocurre cuando aparece una nueva versión de nosotros, una versión más consciente, más humana, más libre y más viva. Si este episodio tocó tu corazón, compártelo con alguien que hoy necesite recordar que incluso en medio del dolor todavía existe propósito. Soy Grey Delgado y esto fue Fuerza 4x4, Mujeres sin Límites desde los estudios de Pangea City. Hasta un próximo encuentro.